Vamos a charlar con Nora Maciel porque se empieza a discutir esta semana en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el nuevo proyecto enviado esta vez por el Ejecutivo de la Nación sobre la despenalización del aborto y en realidad la regulación del acceso a la interrupción voluntaria del aborto, junto con un programa de los 1000 días que va a encarar o se va a encargar de las madres y de los niños y niñas recién nacidos. Por eso son dos proyectos en conjunto, pero ahora particularmente vamos a hablar de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Nora Maciel, ¿cómo estás? Gracias por charlar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. Bueno, veníamos de la experiencia en el 2018 en el Congreso de la Nación, que no logró la aprobación de la ley, un compromiso de este proyecto político que hoy es gobierno a nivel nacional, que finalmente se concreta con el envío, mañana comienza a discutirse. A tu criterio, ¿cuáles son los puntos centrales que caracterizan este proyecto que va a empezar a rodar mañana en el Congreso de la Nación? Bueno, este proyecto, lo primero a resaltar es que es enviado desde el Poder Ejecutivo de la Nación. Por ende, esta posibilidad de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión de política pública de salud. Y esto es muy importante porque no queda solo librado, digamos, a una mirada que puedan tener los legisladores de este tema, sino que quienes gobiernan por el voto mayoritario de la población están diciendo, esta es una política pública por la que tenemos que ir, hay que dar el debate. Entonces ese ya es un paso importante. Después, bueno, la previsión, digamos, de que se va a poder llevar adelante la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, que fija, digamos, una pauta en cuanto temporal para la práctica del aborto, y fuera de ese plazo, cuando se den los supuestos de violación, de peligro para la salud integral de la gestante, de la persona gestante. El proyecto está encarado con una perspectiva de género, habla de personas gestantes, mujeres o personas gestantes con capacidad de gestar, y cuando sea menor de edad. Entonces, además de contemplar los supuestos que ya tenía o que ya tiene nuestro Código Penal, que fue siempre muy discutido y que nunca en realidad tuvo una plena vigencia, no obstante que se forzó con protocolos de interrupción legal del embarazo y demás, en las provincias esto venía siendo bastante resistido, sobre todo en las provincias que se autodenominaron o autoproclamaron pro vida, como Corrientes, por ejemplo. Entonces tiene un plazo temporal de las 14 semanas, más la previsión fuera de ese plazo de los supuestos, que sí está autorizado, y fuera de ese plazo, y fuera de esos supuestos, es decir, cuando estamos fuera de los supuestos contemplados y se produce el embarazo, la pena, hay una previsión de una pena que es de 3 meses a 1 año, con lo cual baja muchísimo la calificación que tenía en el Código Penal, digamos, de darse esta reforma, porque antes quedaba asimilado, digamos, a un homicidio. Y por otro lado, también contempla este proyecto la objeción de conciencia. La objeción de conciencia de tipo individual, no institucional. O sea que esta objeción de conciencia, que había sido uno de los temas más discutidos y por los que tantas veces se había trabado incluso el tema, significa que un profesional o una profesional puede aducir objeción de conciencia y no realizar la práctica. Ahora, esto que vos estás diciendo es que es individual,
¿Qué significa y qué dice el proyecto en relación a las instituciones? Sí, el proyecto dice que los médicos, tanto de las instituciones privadas como de las instituciones públicas, pueden negarse a realizar esta práctica y siempre y cuando, digamos, aleguen una objeción de conciencia. La objeción de conciencia, para que se entienda, para que la gente entienda, es negarse a realizar una práctica a la que está obligado por alguna convicción personal, íntima, religiosa, filosófica, que tenga que ver con convencimientos íntimos de la persona. Esta objeción de conciencia en nuestro sistema jurídico no está contemplado como un derecho puntual a la objeción de conciencia. Sí, nosotros tenemos libertad religiosa, libertad de pensamiento, y esto así también está contemplado en los tratados de derechos humanos. Uno de los puntos más objetados en el debate anterior era la posibilidad de que los médicos no podían alegar objeción de conciencia. Entonces, que la objeción de conciencia había que regular. Bueno, países muy liberales, como por ejemplo Uruguay, contempló también la objeción de conciencia. En mi opinión personal, es una regulación bastante amplia de la objeción de conciencia, y ya te digo, tiene que ver con la objeción de conciencia nunca puede ser institucional, porque las personas jurídicas no tienen moral, digamos. Las personas jurídicas pueden tener determinados fines, pueden tener determinados objetivos como tales, pero la afección, por lo cual se autoriza una objeción de conciencia, es de tipo moral. Y en ese sentido, Nora... entonces, en este sentido... Sí, perdón, te quería preguntar porque también el proyecto lo que establece es que desde que una persona gestante con capacidad de gestar presenta su voluntad de interrupción del embarazo, corren 10 días de plazo para efectuarlo. En esos 10 días hay que contemplar que presenten la objeción de conciencia, que la institución tenga que decidir, o cómo corren esos plazos y qué dice el proyecto. Bueno, en realidad acá el proyecto, por ejemplo, no dice, y yo no sé si lo va a decir después la reglamentación, o esto va a formar parte del debate y tal vez de alguna modificación, el proyecto no dice, por ejemplo, que los médicos objetores sean, digamos, previos a la realización de cualquier práctica, es decir, ingreso a una administración pública, por ejemplo, de salud, y ya manifiesto mi objeción de conciencia respecto a determinadas prácticas. Esta es una posibilidad. Ahora bien, este proyecto no dice. Dice siempre un registro, que, por ejemplo, que en algún momento se había... Claro, un registro, exacto. Eso no lo dice. Dice sí que debe ser una práctica, digamos, que pueda darse en cualquier ámbito, privado o público, donde se ejerza la profesión, que tiene que haber una derivación de buena fe. ¿Qué supone una derivación de buena fe? Que la objeción de conciencia alegada por el médico no puede obturar un derecho. ¿Por qué? Porque justamente se está reconociendo a la mujer y a la persona gestante el derecho a interrumpir el embarazo. Que uno no quiera realizar esa práctica, que un médico no lo quiera hacer, no significa que eso le justifique obturar la posibilidad de que la persona lo realice, es decir, cerrarle los caminos, no hacer una derivación. Entonces el proyecto habla de una buena fe en la derivación para que otro profesional practique el aborto. Y en ese caso, si no se cumpliera, es decir, si no llegaran al aborto para la semana 14, a la realización de la práctica, ¿quién corre con las consecuencias o quién responde frente a esa no acción? ¿La institución, la persona que objetó, digamos, que impuso la objeción de conciencia? ¿Quién responde frente a esa práctica que muchas veces hemos visto también, incluso aquí en nuestra provincia, que se fue dilatando, llegando ya a estadios del embarazo que no permitían la práctica, ¿no? Y acá hay que hacer una distinción entre los centros privados y los centros públicos, los hospitales públicos. Los hospitales públicos
son los que garantizan la salud positiva, si se quiere, de la población, digamos. Todas las políticas sanitarias que el gobierno decide se canalizan o se realizan a través de la mayoría de ellas de los hospitales públicos. Entonces, en este sentido, el hospital lo que tiene que garantizar es que esta práctica no se vea obstruida por alguna objeción de conciencia. Y esa posibilidad claramente va a estar direccionada con algún diseño o protocolo que tenga el hospital para estas prácticas. Es decir, el hospital tendrá que saber cuáles son los médicos que pueden realizar abortos, cuáles son sus médicos objetores y a quiénes derivar. Porque otra de las previsiones que se han dado en otros países es que en las zonas donde hay hospitales públicos que no pueden garantizar, por ejemplo, la práctica, por los motivos que sea, lo tiene que hacer el Estado en los centros privados, a cargo del Estado, porque esta es una práctica garantizada por el Estado. En este sentido, el proyecto incorpora también esta práctica al PMO, es decir, al Plan Médico Obligatorio, por lo tanto, las obras sociales, las prepagas, todos deberían cubrir esta práctica. ¿Esto iguala, en relación a esto que estás diciendo, iguala al público y al privado o simplemente incorpora la práctica en la cobertura social? Incorpora la práctica en la cobertura social. Lo que suele ocurrir habitualmente es que en los centros privados las prácticas médicas obligatorias se dan conforme qué obra social sea. Es decir, hay centros privados que dicen, no, esta obra social no atendemos, por ejemplo. Bueno, los hospitales no pueden hacer eso. Pero en el caso de que haya un solo centro privado y haya un solo hospital, alguno de los dos por ley va a tener que garantizar la práctica, ya sea porque tenga obra social y lo va a tener que hacer el centro privado, o que no tenga obra social o que sí la tenga y concurra al hospital, también va a tener que estar garantizada. A mí me parece en este sentido una muy buena previsión en la cuestión de la prestación médica obligatoria, porque muchas veces, en lugar de utilizar la práctica medicamentosa para las intervenciones quirúrgicas, para las intervenciones con relación al aborto, recurren a las intervenciones quirúrgicas, y eso claramente tiene otro costo. Claro. La práctica medicamentosa, conforme el protocolo de interrupción legal del embarazo, es una de las prácticas más seguras que puede ser practicado tanto en adolescentes como en personas adultas, prácticamente sin riesgos para la salud, que es con el misoprostol. Sí, claro. ¿Qué puntos le ves o qué vacíos le ves a este proyecto en relación a lo que estás analizando y a lo que venís siguiendo del tema? A mí lo único que me preocupa del proyecto es la objeción de conciencia, francamente, porque por el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos, es decir, el contexto local. Nosotros tenemos una provincia con una política pública dirigida desde la Iglesia Católica, ¿no? Al reconocernos pro vida, defensores de la vida, participar de marchas que no se saben si son cívicas o religiosas, porque los cánticos son religiosos, las imágenes son religiosas y demás, cuando digo nosotros, digo los profesionales que estamos involucrados con esta temática, médicos, abogados, sociólogos, etcétera, en la provincia, pensamos que esta regulación tan amplia de la objeción de conciencia que trae el proyecto va a significar una restricción a la vigencia de los derechos acá. Y de hecho hay un artículo que habla de que el derecho a la información incluye también, que me llamaba la atención esta afirmación, esta explicitación, ¿no? Que incluye no recibir información inadecuada. ¿A qué se relaciona esto? Y la
Una de las cuestiones que fueron detectadas en su momento en los informes que hicieron tanto los comités de seguimiento de la CEDAW, que es la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, y luego otros informes que han hecho, por ejemplo, el CELS, en Argentina, han demostrado que en algunos lugares y en algunas provincias, con marcada disposición en algunas provincias, los médicos brindan información falsa, diciéndole, por ejemplo, que llevar adelante la interrupción voluntaria del embarazo es más riesgoso que llevar adelante un embarazo, cuando en realidad es algo así como 200 a 100, dicen los propios médicos, ¿no? Los riesgos que corre la salud de la mujer en un embarazo y en un parto que con relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces tiene que ver con eso, con esas previsiones. El proyecto hace mucho hincapié en la información y también en después el posterior seguimiento para todo lo que sería las herramientas de prevención de los embarazos no deseados mediante una educación sexual integral. Que también en esta provincia es una cuestión muy cuestionada porque nuestras escuelas religiosas, que son muchas, acá en Capital, por ejemplo, no enseñan educación sexual integral, sino que enseñan educación para el amor. Sí. Con lo cual ya la distorsión de la vigencia de una ley de salud pública es muy clara. Nora Maciel, muchas gracias por haber charlado con nosotros y seguramente veremos cómo sigue el derrotero del proyecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Gabriela. Saludo a todo el equipo. Gracias, hasta luego.